Absolutamente, esa es una comuna que es segura para la alianza, es lo mismo como la Pintana para la nueva mayoría, donde cualquier candidato que presente seguramente va a ganar. Y Aunque Las en este caso no Condes, sea Pavés, que iba a la aunque en este reelección, caso, pues. claro, Claro. es Claudia Pizarro, que fue la que Exacto. ganó la encuesta esta que hicieron. Y en el caso del distrito, el antiguo distrito 23, Mm. Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, esos son terrenos cautivos para la alianza. Y lo curioso de todo eso es que, por ejemplo, en la primaria del año 2013 que se hizo a nivel nacional, las candidaturas, no sé, de Orrego y de Velasco, donde mejor les Fue ahí. fue precisamente en esas comunas. Entonces es bien curioso, hay altas tasas de participación. En Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea vota el doble de lo que vota vota en comunas como Conchalí, La Pintana o Puente Alto. Y además hay una, por así decir, una izquierda más progre que está dispuesta a apoyar a candidatos de centro izquierda, pero la derecha ahí es en amplia mayoría. Ahora, Mauricio, ya entrando de lleno en el detalle, Mm. primero decir que hay un proyecto que era parte de la agenda de probidad que limita la reelección de las autoridades. Segundo, estaba leyendo algunos datos que sistematizó T13.cl que tienen que ver con que de 251 de los 292 alcaldes que hoy tienen oficialismo y oposición buscarán ser reelectos el próximo 23 de octubre, lo que representa un 85,95% del total. ¿Hablamos de renovación? A ver, hay que tener dos medidas para tratar de aproximarse a lo que es la incumbencia o la Mm. reelección. Ujú. La primera es cuántos incumbentes, cuántos alcaldes buscan la reelección, y la segunda es cuántos alcaldes de esos que se presentan a la reelección efectivamente ganan. Ganan. Si es que uno mira esta segunda métrica, el nivel de retención que tienen los alcaldes es de un 50%. Es decir, por ejemplo, el año 2012, de las 345 comunas del país, en la mitad de ellas se renovó la figura del alcalde. Es decir, no estamos hablando de altas tasas de incumbencia, como sí suele suceder en el caso de diputados y Ujú. senadores. Ah, En los perfecto. municipios se está renovando la mitad. Ya. Por lo tanto, cuando la Comisión Engel proponía esto de colocar límites a la reelección de los alcaldes, en realidad estaba rascando donde no pica. El problema no está en los municipios, el problema está en el Congreso. En segundo lugar, ¿cuáles son los pros y los contras de limitar la reelección? En términos de pro, claramente está el hecho de renovar las caras. Cuestión que uno puede sospechar de que los viejos y los jóvenes tienen las mismas malas prácticas, pero bueno, esa es otra medida. Si yo limito las tasas de reelección, estoy colocando mal los incentivos. ¿En qué sentido digo esto? Si es que yo sé que esta va a ser mi último año de mandato, mi último año en el cargo, entonces soy muy proclive a no hacer la pega o simplemente a caer en prácticas corruptas. De hecho, en los congresos latinoamericanos donde se limita la reelección, suelen existir legislaturas muy poco profesionalizadas. Tanto así que en el caso de México, un país donde la reelección estaba absolutamente prohibida para todo cargo, ahora se abrió a que diputados y senadores puedan repostularse a los cargos. Ya, pero en el caso de los alcaldes, Mauricio Morales, a ver, estaba leyendo acá, Sadi Melo, Sergio Puyol, Sadi Melo en el Bosque, Sergio Puyol en Macul, Johnny Carrasco en Pudahuel, pero también Sixto García en Camiña, Renovación Nacional, Marcelo Carvajal en Mejillones, en fin, hay alcaldes que podrían, si es que ganan esta elección a la cual se repostulan por sexta vez, Por sexta vez, sí. podrían cumplir 28 años como alcalde. Así es. Lo que se puede hacer en términos de reforma es colocar límites a la reelección, pero según un número de periodos. Colocar el límite a la reelección de inmediato, esa es una mala decisión. Lo que sí se podría hacer es colocar límite a la reelección para 2 o 3 periodos, que es lo que incluso se está pensando para elegir a los intendentes. Si es que se llega a aprobar la reforma para elegir a los intendentes, ese proyecto incluye el hecho de que los intendentes puedan repostularse una vez al mismo cargo. Por lo tanto, ahí sí se está produciendo un ambiente de renovación. Y déjenme decirles otra cosa. En el caso de los concejales, la renovación es mucho más acelerada en comparación con los alcaldes. Pero eso se explica por el tipo de sistema electoral que hay, que es un sistema proporcional, que va a ser muy similar al que vamos a tener para las próximas elecciones legislativas. Claro, las elecciones parlamentarias. En concejales elegimos 6, 8 o 10. Para diputados vamos a elegir entre 3
y 8 diputados dependiendo de la magnitud poblacional de cada distrito. Ahora, no tenemos mucho tiempo, eso con la reelección y con lo que uno llama la renovación, ¿no? Pero también está el tema de la participación femenina, que también ha sido objeto de reformas en el Congreso, en las directivas de los partidos, en las cuotas de candidatas que se van a tener que incluir. Hay un estudio del PNUD que advierte precisamente del escaso número de candidatas, que en 20 años las mujeres al mando de alcaldía solo han aumentado de 7,2% a 12,5% del total. ¿Eso por dónde pasa? ¿Porque las mujeres no se eligen o porque de la base hay menos candidatas mujeres que hombres? Sí, yo creo que parte de las dos cosas. Ahí tenemos menos mujeres en cargos políticos de relevancia, y cuando uno compara... Porque los números de militantes hombres y mujeres son casi similares, parejas sí, en los distintos partidos. Así es. Lo que quería comentar es más o menos lo siguiente: si es que miramos la tasa de éxito de mujeres y hombres en el caso de alcaldías o concejalías, claro, en los hombres es un poquito mayor, pero no se distingue tanto de las mujeres. La tasa de éxito es de alrededor del 20%. De cada 8 hombres, 2 son electos, y en el caso de las mujeres eso es un poquito menos, pero la diferencia no es tan dramática. Y déjame darte otro dato relevante. Cuando uno mide el efecto que tiene el gasto en campaña sobre el desempeño electoral de candidatas y candidatos, una candidata y un candidato en idénticas condiciones políticas, a las mujeres les rinde más el dinero en comparación con los hombres. Es decir, si una mujer por cada 100 pesos de campaña cosecha 10 votos, un hombre por los mismos 100 pesos está cosechando 8. Es decir, hay un rendimiento mucho mayor en candidatas mujeres en comparación con candidatos hombres. ¿Cómo se podría llegar a corregir esto? Para el próximo año va a comenzar a regir una ley de cuotas de candidatos para el Congreso. No hay que confundir una ley de cuota de candidatos con una ley de cuota de representantes. Los partidos van a tener que llevar al menos un 40% de mujeres, pero eso no implica que el 40% del próximo Congreso va a ser femenino. Por cierto. Eso hay una sola forma de corregirlo, que es cambiando el sistema electoral a un sistema de listas cerradas y bloqueadas, como se hace en México, Costa Rica o Argentina. Entonces, ¿qué hacen los partidos ahí? Le entregan la lista de los candidatos al elector y están obligados a llevar, por ejemplo, un hombre, una mujer de manera intercalada. La cifra repartidora asigna el número de escaños y con eso se puede garantizar un porcentaje mínimo de mujeres en el Congreso, que hoy día está en torno al 15%, y en el caso de las alcaldías es ostensiblemente menor. Después de todo lo que hemos visto en estos días respecto de las denuncias de financiamiento de campañas, denuncias de financiamiento irregular de campañas políticas, ¿qué podríamos esperar para esta elección municipal en particular? En términos de la cantidad, desde los carteles que vamos a ver en las calles, desde el tipo de respaldo que vamos a ver aparecer, desde las campañas locales, de pronto algún dirigente zonal, hemos visto cómo han aparecido también una serie de candidatos de movimientos regionales. ¿Va a ser esta una elección diferente a las otras municipales que hemos tenido hasta ahora? Va a ser una elección inédita desde el punto de vista de los candidatos que van a competir. Ya lo ha dicho el presidente del CERVEL, vamos a tener mira, tenemos la nueva mayoría va a ir en 3 listas de concejales, la alianza va a ir en otras 3 y así sucesivamente. Vamos a tener alrededor de 12 pactos. En la última elección tuvimos 9, por lo tanto va a haber una explosión importante de candidatos. ¿Cuál es el efecto? Y votos gigantes de paso en algunas comunas. Exacto, papeletas gigantescas. Por ejemplo, en las elecciones de Cores, en Arica, el año 2013, la papeleta era de 70 candidatos. Y lo que nosotros analizamos con la base de datos correspondiente era que a mayor número de candidatos en la papeleta, mayor era la porción de votos nulos y blancos. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente llegaba con un voto que no conocía, los Cores no eran muy reconocidos, entonces la gente o doblaba el voto y lo dejaba en blanco o simplemente marcaba nulo. Y eso explotaba en las circunscripciones provinciales para elegir Core con mayor porcentaje de población rural. Vamos con el efecto que podría tener la nueva ley de financiamiento. Va a haber pros y contras nuevamente. El hecho de que se hayan reducido los aportes personales a las campañas va en la dirección correcta. En segundo lugar, va a haber aporte fiscal y en tercer lugar se prohíbe el aporte de las empresas. Sin embargo, hay un punto que me parece que puede ser bastante conflictivo y es el hecho de haber reducido los espacios para hacer campaña. Pensemos en lo siguiente. Si antes los espacios físicos, no temporales. Físicos, sí. Físicos. Si yo tengo una muralla para colocar mi campaña, mi propaganda electoral, y antes éramos 3, 4 candidatos, nos podíamos distribuir el territorio.
Si ahora entran 20 candidatos y no tengo la muralla completa, sino que tengo la mitad de la muralla, entonces es muy probable que se incrementen los eventos de violencia en campaña. Con esto no estoy tratando de establecer un ciclo alarmista, sino que simplemente constatando el hecho de que hay legislación que no siempre evalúa la convivencia de un sistema electoral permisivo para el número de candidatos, para que prolifere el número de candidatos, junto con una restricción tan evidente en el caso de los espacios físicos para realizar campaña. Mauricio, no nos queda mucho tiempo, de hecho nos queda muy poco, pero una última pregunta al menos de mi parte con el tema de otras fuerzas que van a participar en esta ocasión, en esta elección municipal. Estoy pensando en Revolución Democrática, el PRO, que incluso lleva en esta pasada candidata a alcalde en Santiago. ¿Cuál va a ser la correlación de fuerzas que ahí va a entrar a jugar, o cuál va a ser el rol de esas nuevas fuerzas políticas que participan en esta municipal? A ver, el PRO en la elección pasada, en el pacto en el que compitió, sacó 7 alcaldías. Sí. Particularmente en el norte. En el norte del país, sí. Claro. El norte, sé que queda poco tiempo, pero déjame decirte una cosa bien breve. El 80% de la población que vive entre Arica y Copiapó es gobernada por alcaldes que no pertenecen a los dos grandes pactos. Mira. En el norte es donde la participación ha descendido de manera más acelerada en comparación con el resto del país. Eso es Macondo, o sea, tenemos alta fragmentación y baja participación. ¿Qué va a pasar con RD y con esos otros pactos? Me parece que a nivel de alcaldes podrían dar una sorpresa, pero a nivel de concejales les va a costar mucho más. Hay que recordar que a nivel de concejales, y al regir un sistema proporcional de fórmula DON, son las listas más grandes las que la llevan, y eso mismo es probablemente lo que se reproduzca para la próxima elección legislativa. Y el descrédito hacia la clase política en su conjunto que muestran las encuestas, ¿se debiera reflejar también en la participación de estas municipales? Claro, eso se debiera reflejar en la participación. Hay que recordar que en 2008 participó el 58% de toda la población en edad de votar, y en 2012 el 42%. Si pensamos que esa rabia se va a transformar en abstencionismo y no en alternativas políticas distintas a los dos grandes pactos, entonces la reacción debiese ir por el lado de la participación y no por el lado de la representación. Mauricio Morales, experto electoral, director del Observatorio Político Electoral de la UDP, acompañándonos a hacer una especie de radiografía de las plantillas municipales de cara ya a la elección del 23 de octubre. Mauricio, muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Y nosotros vamos a una breve pausa. En un instante estamos de regreso aquí en Lo que queda del día.